Nos vamos a Mar del Plata. La información es urgente. La salud de Bastian, todavía internado allí. Está con nosotros Samuel Zamorano. Samuel, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos en el acceso principal de este Hospital Materno-Infantil de Mar del Plata con la última novedad que tiene que ver justamente con la salud de Bastian, y se trata de que está siendo operado nuevamente. Una vez más están interviniendo quirúrgicamente a Bastian. En este caso se está colocando una placa de sujeción cervical, ¿sí? Una de las zonas afectadas luego del fatídico accidente de hace algunos días ya en Pinamar, en el sector conocido como La Frontera. Recordemos que luego de estudios que se le realizaron aquí, una resonancia magnética que se le hizo a Bastian, resultó como unas lesiones muy importantes, tanto en la región cerebral como en la región cervical, ¿sí? Y es por eso que se está realizando esta nueva intervención. Es muy complicado, es muy delicado el estado de salud de Bastian, que continúa obviamente ahora en el quirófano en estos momentos, y estamos con muchísima expectativa a la espera de que finalice esta intervención y que desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se emita un nuevo parte para dar a conocer el resultado de esta intervención y el estado de salud en general de Bastian. Recordemos que en la jornada de ayer el parte fue bastante escueto, daba a entender que no había muchas modificaciones en el estado de salud con respecto al parte del día jueves, en donde se hablaba de una estabilidad tanto clínica como hemodinámica, pero todavía en terapia intensiva, con un estado muy delicado, muy grave, con la intención de los profesionales de desconectarlo del respirador de a poco, pero que lamentablemente no respondió. Bastian no pudo respirar por sus propios medios, lo cual era congruente con lesiones del tipo neurológico. Por eso también está siendo evaluado por el equipo neurológico de este nosocomio, que es altamente especializado en lo que tiene que ver con los pacientes pediátricos, en este caso este chico de 8 años que mantiene en vilo de alguna manera a la República Argentina. Sí, Samuel, los médicos lo manifestaron desde un comienzo, ¿sí? Cuando lo trasladaron de Pinamar a Mar del Plata. Hay que ser muy cautos, no ilusionarse demasiado con cada pequeño pasito que da. Está claro que uno quiere dejar un margen para ilusionarse con una recuperación si responde a determinados estímulos y demás, pero el cuadro sigue siendo delicado, sigue siendo crítico. Sí, es muy difícil la situación que está atravesando Bastian desde el momento exacto de ese choque, ¿no? Ese choque entre el UTV y la camioneta, que cambió no solo su vida, sino la de la familia, que, como les decía, nos mantiene en vilo absolutamente a todos. Repito, en estos momentos está en el quirófano, estamos con muchísima expectativa para recibir el parte, que hoy se ha retrasado justamente porque el chiquito está siendo intervenido quirúrgicamente en esta operación para colocarle una placa de sujeción cervical, una de las zonas más afectadas luego del golpe. Recordemos que en un principio la parte más severa de las lesiones que había recibido en el accidente había sido la parte abdominal y su hígado. Eso fue operado aquí en el Hospital Materno Infantil, se cerró toda la región abdominal y está en recuperación en esa zona, pero bueno, aquí también se dio cuenta a partir de los estudios realizados de estas lesiones, tanto en el cerebro como también en la región cervical, y esto es lo que se está atendiendo. Hay una necesidad también de realizar una traqueotomía, pero primero hay que intervenirlo quirúrgicamente de esta manera para realizar la colocación de la placa de sujeción cervical. Bien, gracias Samuel. Cualquier novedad acerca de la intervención que le están realizando a Bastian, no llamas. A ver, lo veo al chiquito y me parece mentira, Muchas gracias. ¿no? Y le debe parecer mentira a toda la familia estar atravesando una situación como esta. Dame una línea de la causa, Víctor, porque se está investigando y hay 3 personas imputadas, ¿no? La línea que te puedo decir es que todas las personas imputadas, el padre de Bastian puso un perito para la pericia toxicológica. Por otro lado, también están los estudios médicos que se le están haciendo a Bastian. También hubo puntos que van, la persona que manejaba la camioneta también puso peritos. Se empezaron a ver declaraciones, empezaron a ver cómo fue esto y a delimitar responsabilidades. O sea, la causa va avanzando por un camino. Por otro lado, se han tomado medidas reactivas. Se han tomado medidas reactivas dentro de lo que es el municipio, que eso para mí llegan tarde, pero por lo menos llegan. Y después un problema endémico que pone a la luz, Bastian saca a la luz un problema que yo me puse a revisar papeles el fin de semana pasado. La primera vez que escribí esto era el año 2009.
Estamos en el 2026. Bien, presentado el tema, quiero saludar a Federico González, que es perito en accidentología vial. Gracias por venir. No, a usted, muchas gracias por la invitación. Enseguida me contás acerca, porque tenemos una animación, acerca de cómo se realizan las pericias y qué pueden dar como información vital para la causa. Vamos a sumar al doctor Sebastián Riglos, que es abogado de Molinari, el conductor de la Amarok, ¿sí? Que participó de este lamentable incidente. Doctor Riglos, buen día. Eduardo Bataglia le habla. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días a todo el piso y a tu audiencia. Bien. ¿Qué es lo más importante a destacar en este día, doctor? Como casi todos los días, con muchísimas expectativas sobre el resultado de los partes médicos, sobre la información que recibimos de la salud de Bastian. Sí. Respecto a lo probatorio, estamos a la espera de los peritos emitan las opiniones concluyentes de la pericia mecánica que se hizo el día jueves. El día lunes vamos a estar en Dolores para la apertura de los sobres para la toxicológica. Y bueno, hay una serie de diligencias probatorias pedidas por esta defensa que el Ministerio Público irá ordenando e irá produciendo a medida que avance este proceso. ¿Podemos compartir con usted y con toda la gente una animación con respecto a lo que sucedió aquel día en el que lamentablemente empezamos a hablar de la salud de Bastian producto de las lesiones que le provocó el choque? ¿Sí? No sé si podemos ver la animación. Esta es la animación supuestamente de cómo venía la camioneta y cómo impacta en el frente del UTV. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo se llega a esta animación? Los relatos, por ejemplo, el relato de Molinari. ¿Qué indica, doctor Riglos? Molinari es quien manejaba la camioneta. ¿Dice que sucedió de esta manera? No sé en base a cuáles son los datos utilizados para la animación que estoy viendo en pantalla, pero no coincide ni con el relato de Manuel, Sí. ni tampoco con las imágenes que nos arrojan del lugar por la topografía misma y el lugar donde se produce el impacto. Ajá. Tampoco es la versión que has deslizado alguna de las otras partes del proceso donde la camioneta caería por encima del UTV, pero nosotros entendemos, de acuerdo al relato y de acuerdo a lo que observamos, que se relevó en el momento, Sí. de que el impacto se produce a baja velocidad y la camioneta casi detenida a cero, lo que hace que en principio la camioneta al frenar entierre sus neumáticos en el terreno por la falta de densidad y luego es desplazada hacia atrás. Pero bueno, yo creo que estas conclusiones las van a arrojar los peritos, Sí. y lo que yo puedo decir es conjetural. Bien, no perfecto. tiene rigor científico. Federico, viendo la animación y contándonos a todos, que no entendemos técnicamente cómo se lleva a cabo una pericia, ¿qué le aporta una animación de este tipo y cómo se hace una pericia mecánica? La animación de este tipo aporta generalidades de acuerdo a los daños, ¿no? Se vio desde un principio daños en los frentes de ambos rodados. Sí. Se vio de manera cortada, pero se vio leve inclinación en las posiciones finales de ambos, lo que da la sensación, o por lo menos la idea, Sí. de que es una ladera de un médano no tan alto. Por lo menos eso desde las imágenes, esas que estamos viendo justamente. Bien. Es genérico, es informativo de lo más tentativo, cómo pudo haber ocurrido el tema. Ahora, se desprenden algunas cosas, que bien decía el doctor, por supuesto él tiene más acceso al expediente que nosotros, más a la distancia, pero se desprenden esto de las velocidades y discusiones que van a dar y que los peritos van a tener que responder al respecto. Ahora, ¿con qué grado de respuesta o qué grado de determinación? Sí. Difícil, porque el terreno es difícil. Cuando ustedes ven un daño como el que tiene la trompa de la Amarok, se veía ahí en la parte baja de la pantalla, o cómo quedó el UTV, ¿qué cosas les clarifican o no ese tipo de daño? Eso es, desde el punto de vista pericial, es bastante claro. La Amarok, el impacto principal está en la parte inferior, Sí. pero se propaga hacia arriba. Siempre central, ¿no? Entre las ópticas, lo que es las ópticas y el paragolpe central, esa franja blanca horizontal que queda, Sí. está casi indemne si lo comparás con lo de abajo, con la ¿Qué parte significaría? inferior. Significa que ahí el choque, arranca. ¿Cómo habría sido? Significa que ahí arranca desde abajo, Sí. desde el punto de vista de la Amarok, y va hacia arriba por el capot. El capot y la parrilla superior tienen un leve corrimiento, de acuerdo a las fotografías que
se hicieron públicas, ¿no es cierto? No lo que está en el expediente, que el doctor debe saber mucho Claro. más. Ahora, ese nivel de daño de las fotos que estamos mostrando, ¿es un choque de frente o es que la camioneta montó al UTV? Claramente de frente, casi yo diría, de las fotografías, insisto, Sí. a la vez. ¿Por qué también? Porque si vamos a la parte del UTV, que también se ven las imágenes justo que están pasando, Sí. hay un chapón, un plafón inferior que queda incrustado en el UTV. Ajá. Eso da la idea, los peritos lo sabrán mejor Sí, al sí. revisarlo, que se produce ambas partes inferiores de los vehículos contactan, ¿no? Pero eso no quiere decir que ahí termina el contacto. Desde lo inferior, de las partes inferiores, contactan. Luego se propaga hacia arriba más levemente, ¿no? Ajá. Ahora, doctor Riglos, ¿qué refiere Molinari? Que una vez que chocan se baja de la camioneta y ¿qué pasa? ¿Y qué mecánica le cuenta del hecho, no? No, precisamente al aparecer el UTV, lo mismo que lo que circuló en la testimonial de Brisa estos días, se encuentra sorpresivamente e intenta detener abruptamente la camioneta sin posibilidades de maniobra de vacío y se encuentra y el UTV, él entiende que no alcanza a detener su marcha, pero que no refiere en su recuerdo. Imagínense que estamos hablando de una persona con un shock postraumático y en el marco de esta causa, ¿no? Donde la angustia se retroalimenta día a día. Sí. Pero en ese relato bastante coherente, él en ningún momento percibe de que el choque haya sido a gran velocidad, porque de hecho no se dispararon los airbags ni nada por el estilo. Entonces se refiere a bajarse, a revisar daño material y se encuentra con esta escena en el UTV todas las personas lastimadas. Rápidamente van en el auxilio, en la asistencia, y bueno, lo que ya narraron en otra oportunidad, el conocido, esta persona llegada a Manuel regresa en el UTV y evacúa al papá de Bastian con Bastian, Sí. y se queda él junto a su pareja asistiendo a las nenas hasta que llega el auxilio que efectivamente lo evacúa. Ahora, no creo que haya sido, por lo que todo indica, bien decía el perito, Sí. el chapón que se ve abajo del radiador y la defensa del UTV es precisamente la defensa de la Amarok, que queda calzada y en el rebote se la lleva abajo de la especie de cárter, Ajá. que ahí es el desprendimiento del daño Sí. de la Amarok. Luego se revisaron ayer, no se advirtieron en principio, los dos vehículos arrancaron, con lo cual con un choque a esa distancia, en esa posición, si hubiese sido a gran velocidad, como se especuló en otra parte, hubiese dañado cárter, hubiese torcido algunos de los dispositivos, el vehículo ayer no hubiese arrancado. Es así, Y Federico. los dos vehículos arrancaron perfectamente. Sí, además de No lo se que... tocó el sistema de distribución, correa, no hubo pérdida de aceite, no hubo de forma estructural. El perito lo va a explicar mejor. Sí. Estos sistemas de seguridad de estos vehículos tienen deformaciones progresivas para evitar que toda la fuerza descargue sobre Sí. el habitáculo. Bien, ¿es así, no se Federico? produjo nada de eso. Es así, sí, coincido. Ahora, hay otros temas que los peritos van a tener que hablar seguramente, se van a expedir, que es las posiciones finales, ¿no? La distancia es corta entre las posiciones finales de acuerdo a las fotografías. Ahí esta animación intenta reproducir lo mismo, ¿no? Bien. Y además, esto que decía que los airbags de la camioneta, yo el dato certero no lo tenía, ahora sí, no explotaron. ¿Qué significa eso? Bueno, que no recibió la energía necesaria, el sistema de esa camioneta, no es para todos iguales, Sí. para ese despliegue de airbag. O Para sea, que se el activen. impacto y la desaceleración no superó el umbral que la camioneta tiene como establecido. Ahora, ¿qué tiene esa camioneta como sí establecido? Es el sistema post-colisión. Todo este tipo de vehículos muy modernos, muy caros, con muy Sí. buena seguridad, tiene un sistema post-colisión, post-braking se llama, que actúa frenando el vehículo inmediatamente. Porque Como supongo yo una que... defensa, digamos. Es una defensa, pensándolo en la vía pública, en el asfalto, ¿no es cierto? Para que si el conductor pierde el sentido o la dirección inmediatamente después del impacto, la camioneta frena igualmente, terminando los daños o los presuntos daños que pueden darse. Perfecto. Ahora, ¿por qué se activa ese sistema según lo que veo yo? Porque hay encendidas minutos después una afirmación que se ve encendidas las luces intermitentes de emergencia de la camioneta. Ese sistema, además de frenar el vehículo automáticamente, enciende luces de emergencia, las balizas, para que a todos los 360 grados del vehículo, supongamos en una situación de autopista o de ruta, los que vienen llegando advierten que hay una situación rara, anómala o algo pasó. Perfecto. Ese sistema se enciende y se enciende incluso a velocidades bajas. Las pericias, obviamente, sacaron información desde la CPU, desde la computadora de la camioneta, y de acuerdo a la concesionaria o a la fábrica, si es que así lo pueden, ojalá que sí,
que lo puedan recabar, va a dar información de cuándo, a qué velocidad, en qué inclinación, muchísima información de en ese instante preciso, y incluso unos segundos antes pudo haber estado con más precisión el vehículo, sí, la camioneta. Le quería preguntar a Sebastián, ¿hubo algún dato, algún detalle que ustedes prefirieron durante los primeros días no sacar a la luz o no ahondar o no hacer hincapié y que, bueno, fue más que nada por respeto al estado de salud de Bastian y demás, y que ahora sí están defendiendo con más fuerza en la investigación? Sí, es correcto la apreciación que hace usted. Nosotros siempre consideramos prudente guardar el silencio, la actividad, desplegarla en el expediente, pero fundamentalmente porque somos conscientes del dolor de la familia, no solo de Bastian, sino también de las nenas, y nos parecía llevar la discusión técnica, no iba a modificar en nada en el tiempo a los medios de comunicación, iba a ser muy doloroso para la familia. Nos vimos obligados a partir de diferentes manifestaciones de algunos colegas y demás, que nos vimos en la obligación de salir a aclarar, y como por ejemplo claramente las medidas de seguridad en el otro vehículo. Nosotros preferíamos ser prudentes y seguramente a partir de que la salud de Sebastián, Dios mediante, de Bastian se estabilice, no tendremos ningún problema en comunicar a la prensa como cada vez que fuimos requeridos, pero sí, queremos pero concretamente ser prudentes. ¿a qué se refería cuando En primer lugar, sobre las medidas de seguridad y los cinturones de seguridad y la presencia de casco, nosotros no emitimos comunicado hasta que aparecieron las primeras hipótesis un tanto desopilantes de esto de que hablaban de las altas velocidades y los montados de un vehículo sobre otro, y que nos puso en situación de tener que aclarar que... ¿Usted se refiere a los dichos de Morla que habló con nosotros el sábado pasado? Sí, el doctor Morla entre otros, y por primero había sido Cipolla, y luego Morla continuó en esa línea y nos obligó a tener que salir a responder en un momento que nos parecía sumamente priorizante lo humano, lo de Bastian, y lo mismo sobre la disposición de los vehículos, cómo había sido el frenado. No nos parecía oportuno introducir esa discusión en los medios cuando todo el país estaba pendiente de la salud de la criatura. Usted dice que lo que planteaba Morla, es el abogado del papá de Bastian, no está fundado, digamos, el decir que la Amarok venía a alta velocidad no tiene base. No tiene base, lo acaba de explicar el perito que está con usted en el estudio, y de las pericias, del relevamiento de la pericia mecánica de ayer, se descarta de plano la hipótesis introducida. No puede un vehículo de 2.000 kilos montarse sobre el vehículo TV y no producir ningún daño, ni siquiera en las luces LED. Es casi infantil sostener esa hipótesis. Pero bueno, nosotros llevar al terreno esa discusión cuando en realidad hay una familia angustiada, nosotros también estamos angustiados esperando resultados, nos parecía inoportuno e innecesario. Federico, allí estamos viendo imágenes del momento en el que se hacen las pericias, ¿no? ¿Cómo se procede? Digo, ¿cómo es el orden de una pericia mecánica? Bueno, se procede de acuerdo a la zona del hecho. En este caso en particular, la zona del hecho es muy particular. ¿Por qué? Porque los médanos, o el médano donde ocurrió el hecho, o el punto cardinal exacto, mediante GPS que se podía haber tomado donde ocurrió el hecho, seguramente está desaparecido o mutó inmediatamente, minutos después, por las olas, por la pericia en la zona de dos avenidas es mucho más sencillo que realizarlo en un lugar como este. Claramente. Sencillo e importante, importantísimo, e ir a la zona. Esto no se pudo hacer, obviamente, por lo que decía recién. Van a Playa Judicial. En Playa Judicial toman en cuenta esto de las computadoras, van a recabar datos. Hoy en los vehículos modernos y sobre todo nuevos e importantes como estos, se puede recabar datos desde las computadoras de ambos. Tanto en la Amarok como en el UTV. En ambos, el UTV también es muy bueno, muy moderno y tiene también un chip de lectura. No va a recabar los mismos datos que la Amarok, pero no es un vehículo que te va a decir, primero que no tiene airbag, no te va a decir las desaceleraciones y demás, van a ser más datos deportivos, ¿no? Desde el punto de vista deportivo que puede recabar. En cambio la Amarok sí, mucho más al llano. Ahora, ¿qué otras cosas ven y son muy importantes? La coincidencia en altura, por ejemplo, de los daños, si es que coinciden. Esto que hablábamos recién de ese chapón inferior, van a saber exactamente de dónde salió y cómo pudo haber sido, no sé si están exactamente, pero sí con mucho grado de certeza, la primera unión. Hay que pensar que estos contactos a alta o a baja velocidad, uno los tiene que desglosar en centésimas de segundo. Entonces, el primer contacto es muy importante. Luego se propaga. Hay contactos en los alrededores de las zonas. Pero el primero es fundamental.
sobre todo para las discusiones, ¿no?, más jurídicas y sobre todo también para lo civil en casos de colisiones en esquinas y demás. Los peritos trabajan en eso, van a trabajar en el sistema de seguridad, sistema de frenos, cinturones, habitáculos, lo que ocurrió adentro, si hay lesionados, si hay fallecidos, van a poder ver las posiciones o las posibles posiciones de los cuerpos y contra qué contactaron, contra qué parte de los vehículos dentro del habitáculo contactaron. Y acá es muy importante. ¿Y cuándo concluyen? ¿Cuánto tiempo se estima que puede haber resultados fuertes? Bueno, el doctor va a saber mejor, pero sí, lo explico desde la experiencia. desde la técnica. Los peritos dictaminarán en estos días seguramente un dictamen muy completo, tratando de tocar todos los temas. Los peritos de parte van a discutirlos punto a punto. Algunos van a adherir, otros van a presentar su informe aparte. Van a sacar conclusiones bastante certeras, pero de algunas las más esperadas, como es la velocidad, yo supongo que no. El tema de la velocidad se puede calcular matemáticamente y mediante la física, métodos físicos matemáticos, de maneras bastante certeras hoy en día. Ahora, acá estamos hablando de arena y no hay pruebas antiguas, ni siquiera de las bibliografías, donde se hayan hecho ensayos de pruebas de velocidad en arena, en médanos de esta característica. Así que es muy difícil el tema de la velocidad. Doctor Riglo, cierro con usted. ¿En cuánto tiempo podremos conocer los resultados de estas pericias? Yo creo que además de la prudencia de la Fiscalía, la repercusión del caso ha hecho optimizado los tiempos en la IPP. En otro departamento judicial una pericia de esta naturaleza me llevó 2 o 3 meses de espera. Así que especulo que en las próximas semanas estará el resultado de esta accidentológica, porque el fiscal desea con esta pericia mecánica poder llevar adelante la accidentológica y a partir de ahí tener una descripción del hecho típico, es decir, una hipótesis del caso de cómo fue la dinámica del accidente para poder llamar a tomar declaración a los imputados. Así que calculo que en la próxima semana o otra tendremos las conclusiones. Doctor Riglo, gracias por haber hablado con nosotros. Gracias, que tengan buenos días. Buen fin de semana. Está Samuel Zamorano. Podemos sintetizar la situación en este momento de Bastian. Está siendo operado y se conocerá luego de la intervención un nuevo parte médico. ¿Es así, Samuel? Estamos a la expectativa, justamente aquí en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, de la comunicación, de la llegada de un nuevo parte por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con respecto a la intervención quirúrgica que se está realizando ahora en estos momentos sobre Bastian, con la colocación de una placa de sujeción cervical, ¿sí? Uno de los 2 sectores que se evidenció esta semana que habían sido seriamente dañados luego del impacto de aquel choque entre el UTV y la camioneta. Por un lado, daños en el cerebro y por el otro lado, daños en la región cervical. El intento de esta semana fue tratar de ir retirándole poco a poco la respiración asistida para ver si Bastian respiraba. Esto no sucedió, lamentablemente, el chiquito no respondió y entonces se entiende que podría ser congruente esto con algún tipo de daño neurológico, por lo cual este tipo de intervenciones y estos tratamientos que se le están realizando aquí en este hospital. Muchas gracias, Samuel.